En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente aquí en Radio Portales un día lunes y esta vez vamos a saludar a Claudio Alvarado, nuestro radiocontrolador, y les contamos que estamos en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, permanentemente en la radio desde 6 a 7 de la tarde, todos los días de la semana. Y nuestro invitado especial el día de hoy, Gonzalo Ibáñez Santamaría. Buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por aceptar venir a nuestro programa y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder tener este contacto con el público de Asofar. Me siento muy identificado con la institución. Creo que juega un papel muy importante, no solo para mantener los ideales marítimos, sino también para participar activamente en la buena marcha de la nación. Así que encantado de estar aquí. Buenas tardes, Gonzalo. Gonzalo es abogado, por supuesto, doctor en Derecho, profesor de Derecho, fue diputado en 2 periodos, desde el 2008 desde 1998 al 2006, y actualmente está de candidato a la Convención o el Consejo Constitucional. Y nuestra primera pregunta el día de hoy, Gonzalo, porque la verdad es que tenemos muchas preguntas. Gonzalo Ibáñez, tú dices que serías un consejero constitucional, un país constituido que ahora debe proyectarse al futuro. ¿En qué sentido tú estás afirmando eso, que debemos proyectarnos al futuro? Porque la verdad que la gente parece que quiere borrar el pasado, pero no queremos hacer nada respecto al futuro. Entonces, me parece muy válido tu planteamiento. Mira, yo lo que he sostenido para entrar en este debate constitucional es que hemos de partir de una premisa clara y precisa. El país ya está constituido. No es que lo vayamos a constituir por una constitución escrita. Esta última debe reflejar lo que es el país, ¿no? La estructura, la constitución real. Mira, tenemos 500 años de historia que no se tiran por la ventana así nomás, ¿no? Una historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas angustias, satisfacciones, lo que uno quiera, pero esa historia nos ha constituido, nos ha dado una entidad, un ser, unas tradiciones que se reflejan en nuestros emblemas patrios, bandera, escudo, himno nacional. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con ella, y a partir de ello es que tenemos que proyectarnos hacia el futuro. No es un salto al vacío esta Constitución, no es una refundación como se quiso hacer hace 6 meses atrás, no es partir de cero o de una hoja en blanco, sino que partimos de una realidad extraordinariamente rica a la cual nos debemos, de la cual somos responsables y la cual debemos entregar mejorada aún a nuestras generaciones futuras. Excelente, Gonzalo. Una pregunta: hay mucha gente que dice, la verdad que no sé de qué se trata, no sé por quién votar, no me interesa. Tú has podido palpar eso seguramente en tus reuniones cuando vas a lugares de la zona, de la región, en que estás por constituirte como consejero constitucional. Sí, mira, la verdad que la gente tiene poco interés, está más preocupado de la seguridad pública, de otras cosas. Sí, he estado con mucha gente en esta campaña. Tengo una interacción muy potente a través de las redes sociales, ¿no? Así que me he enterado de eso que tú señalas, ¿no? Que hay como una apatía, como un cierto desgano, un decir ya basta ya, no más Constitución. Yo era partidario de eso en su momento, ¿no? Pero se adoptó otra decisión y creo que no vale la pena volver la vista atrás ni llorar sobre la leche derramada, como decimos en Chile.
sino que ir para adelante, digamos, y ahora pelearla por una buena constitución. Y por eso mi mensaje constante, permanente a la gente, diciéndole que tome conciencia de la importancia de lo que está en juego en esta ocasión y no deje de concurrir a votar. Y votar, por supuesto, por quienes sostenemos una sociedad libre, responsable, creadora, una sociedad en orden, con seguridad, con paz, donde la familia sea la base fundamental y con proyección a futuro, ¿no? ¿Y tú crees que eso podría estar representado en esta nueva constitución? Bueno, porque la comisión experta ya hay cosas que flaqueó un poco, por decir algo, sobre todo respecto a Fuerzas Armadas. Un poco por encima toda esta discusión de la comisión experta, me entero por la prensa. Exactamente. Y ya llegará el momento en el Consejo Constitucional para ocuparse de ello, ¿no? Y por cierto, ¿no? Ya en este Consejo están de nuevo, aparecen las divisiones en la sociedad chilena, bastante radicales, ¿no? Hay gente que no entendió el mensaje del 4 de septiembre y se empeña en volver atrás a las mismas ideas que fracasaron en esa oportunidad y que de prosperar ahora serían un desastre para Chile. Claro, y además existe la posibilidad que hubiera un rechazo nuevamente. ¿Tú crees que eso será factible o esperamos que no sea así? Porque si no vamos a estar eternamente en este problema y eternamente con nuevas posibilidades de constitución, etcétera. El rechazo es posible para el proyecto que elabora el Consejo Constitucional, o sea, el día 17 de diciembre, si no me equivoco. Claro. No, pero el empeño en que yo estoy, por lo menos, es lograr hacer una constitución razonable, una constitución que refleje lo que es el país y que por lo tanto nos sirva para proyectarnos hacia el futuro. No necesite ser rechazada. Pero por supuesto, si el producto del Consejo Constitucional es malo o negativo, yo seré el primero en que diga que hay que rechazar. Lamentable es eso, porque la verdad es que todos tenemos la esperanza de lo que tú dices, o sea, una nueva y mejor constitución. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el partido al que tú representas, que es un cupo independiente por RN, y tú estás en una banda, en una línea? ¿Y qué pasa con los republicanos? ¿Crees tú que eventualmente podría haber una alianza con los republicanos? Mira, yo me siento muy bien, muy tranquilo con el Partido Republicano al lado. Voy como independiente invitado, más bien demandado, porque la directiva de Renovación Nacional no me invitó, sino que me pidió que fuera a esta aventura. Y yo, después de pensarlo un poco, llegué a la conclusión de que no podía darle la espalda, ¿no? Y que sin perjuicio de haber tenido posiciones divergentes con Renovación Nacional en varios temas, sin embargo, me pareció que debía aceptar esta petición, ¿no? Y ponerme a disposición de la ciudadanía para los efectos de proceder a esta redacción. Porque mira, yo después de todo soy abogado, he sido profesor de Derecho durante 40 años. Oh, qué bonito, qué bonita carrera. Posgrado en Madrid, doctorado en París, y todo en ramos muy cercanos al derecho constitucional. Así que cuando vino este llamado, me sentí tocado en mi responsabilidad, ¿no? No solo en mi orgullo, que puede haber sido tocado, pero fundamentalmente en mi responsabilidad, y por eso es por lo que di este paso al frente. Y yo creo que no tendremos ningún inconveniente en formar con el grupo republicano una cierta posición común frente a los grandes temas constitucionales. Me parece bien. Gonzalo, ¿y qué opinas tú de las Fuerzas Armadas? Que fue un tema que no se tocó en la comisión experta y debió haberse tocado. Se tocó, pero desgraciadamente se resolvió muy mal. Porque se le quitó a las Fuerzas Armadas y de orden y policía el capítulo especial que se le destinaba, ¿no? Y se les deja simplemente como apéndice del Poder Ejecutivo. Es cierto, el presidente de la República es la autoridad suprema de nuestras Fuerzas Armadas, pero no para hacer lo que quiera, ¿no? No lo puede tratar como un apéndice, como un departamento más, ¿no? Sino son fuerzas que tienen una entidad, una tradición, una historia propia, y que es menester mantenerla como de lugar, porque son ellas las que constituyen la columna vertebral del país, ¿no? Y por lo tanto necesitan
un cuidado muy especial, porque si se derrumba todo el país, como ha amenazado suceder en estos últimos 3 años. ¿Y qué crees tú que pasó ahí? Ahí pasó que primó la ideología nomás, ¿no? Qué lamentable, porque es una comisión de expertos, digamos. Así es. Y eso anunció lo que ya estamos viendo ahora, que va a ser una discusión enorme, ¿no? Claro. Porque hay un grupo ideológico ahí que representa de alguna manera al antiguo proyecto constitucional, el que fue rechazado. Sin embargo, tiene estos representantes en el Consejo de Expertos que quieren ir pasando de contrabando algunas de esas viejas ideas, ¿no? Es lamentable. ¿Y qué pasa con los indultos presidenciales? Porque después de este indulto tan poco debido, por así decirlo, el presidente, que indultó gente que realmente era criminal, había sido criminal y le faltaba mucho tiempo para poder ser indultado. ¿Qué crees tú que pasa con los indultos presidenciales? También es un tema que se debería normar con mayor fuerza. Sí, de todas maneras, no se puede dejar entregado al arbitrio del presidente de la República. Mira, hay un proceso judicial detrás, ¿no? Que tuvo una instancia en un juzgado local, después fue a la Corte de Apelaciones y probablemente terminó en la Corte Suprema. O sea, hubo tiempo de verlo y reverlo y por algo se le aplicó una pena a una persona, ¿no? Entonces, que después de todo pueda llegar el presidente y borrar con el codo lo que estos otros escribieron con la mano me parece excesivo. El tema del indulto proviene de las viejas monarquías, ¿no? En que el rey concentraba en sus manos todos los poderes, ¿no? No es que los ejerciera, él no estaba haciendo justicia, para eso estaban los tribunales ya, pero él tenía la última palabra siempre, ¿no? Pero primero venía una instancia, digamos. Claro, pero la usaron con relativa discreción y sobre todo tenía importancia en el caso de la pena de muerte. O sea, frente a una pena de muerte uno dice, bueno, pucha, oye, esto es gravísimo, es tremendo, ¿no? Tal vez sea bueno que el presidente de la República disponga de un poder para rebajar esa pena al grado inmediatamente inferior, o sea, cadena perpetua. Pero no mucho más, ¿no? Ya nosotros no tenemos pena de muerte. Así que ahí no tiene sentido. Lo que pasó con los indultos de Boric es absolutamente insensato. Boric se hace como la cuarta instancia dentro del proceso judicial, ¿no? Y por supuesto sin respetar ninguna regla del debido proceso. Así es que yo soy muy partidario de regular estrechamente el tema del indulto, si es que no es mejor eliminarlo. ¿Y hay países que han eliminado el indulto presidencial o esto sería alguna instancia nueva en nuestro país? No sé, eso vamos a discutirlo en el Consejo Constitucional. Ahí vamos a ver, ¿no? que en ningún caso se puede dejar como está, ¿no? Eso es un abuso intolerable, es una intervención de un poder del Estado en las materias propias de otro poder, ¿no? Es absurdo. Así es que yo por lo menos voy a estar muy dispuesto a regularlo en forma muy estricta si es que no veo mejor eliminarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, Gonzalo, si hay como una diferencia entre la comisión de expertos o la comisión experta, la comisión constitucional? Vi una comisión mixta. ¿Y esa comisión mixta, quién la va a componer finalmente y de qué se va a tratar? Mira, no tengo claro yo todos los pormenores, ¿no? Pero sí creo que es el Consejo Constitucional el que tiene la última palabra. El panel de expertos hace proposiciones, pero en definitiva quien las aprueba o arma alternativas es el Consejo Constitucional. Ya, ¿y la comisión mixta dónde entra entonces? Porque sería una tercera instancia que está difícil. No lo tengo claro qué papel jugaría. Tengo entendido que sí, que en las comisiones sectoriales habría presencia de gente de la comisión de expertos, pero no en la comisión, no en el plenario, que es donde se aprueban o rechazan las últimas, digamos, decisiones. ¿Cuál crees tú que sería la opción de un candidato como tú? ¿Por qué yo debería votar por Gonzalo Ibáñez y no decidirme por otras personas? Mira, yo les puedo decir por qué soy candidato. Eso es importante.
¿Por qué me pareció importante ir a esta pelea? Uno, ya dije algo, ¿no? Por mi formación profesional y técnica. Yo he sido un hombre de universidades toda mi vida, ¿no? Más de 40 años. Partí muy joven, recién egresado de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Y prácticamente al año siguiente de egresar ya entré como ayudante y de ahí seguí toda la carrera. Pero políticamente hablando, la gente pero espérate un minuto. Por eso me siento muy armado, aperado desde el punto de vista profesional para entrar en esta tarea. Perfecto. Y por eso es por lo que sentí que me llamaba la responsabilidad, ¿no? Si yo rechazo esto, bueno, rechazo esta petición, ¿a quién hacérsela, no? Por Dios. Entonces, si usted me pregunta a mí cuáles serían mis méritos, en primer lugar, académicos profesionales. Y a eso le agregamos 8 años de diputado, ¿no? Que también es importante para estos efectos. Enseguida, porque yo, cuando me llegó esta petición, pensé, bueno, yo soy uno de los 8 millones que votaron rechazo el 4 de septiembre, ¿no? Pero ese no fue un rechazo vacío de contenido, no un rechazo por rechazar, sino por tener una buena constitución. Y por lo tanto yo quiero de alguna manera ponerme al servicio de esa multitud y expresar lo que ellos sentían al momento de rechazar el otro proyecto, ¿no? Buscar una forma de servir de cauce, ¿no? A los anhelos de esta enorme mayoría. Y en tercer lugar, mira, yo tuve muy presente a mi padre, don Pedro Ibáñez Ojeda, que fue senador aquí por Valparaíso y Aconcagua, en los años más duros de la vida política de Chile, de 1961 a 1973. Y mi padre se la jugó entero durante esa época para evitar que Chile cayera en una dictadura marxista. Y como ahora hay un peligro latente al respecto, yo siento que de alguna manera continúo la tarea de mi padre. Excelente. Con cómo mantener a raya ese peligro, ¿no? Así que ya lo saben a nuestros auditores. Aquí me tienen a su servicio. Aquí estamos en el programa Revelando, auspiciado por Azafar, con don Gonzalo Ibáñez Santamaría, candidato al Consejo Constitucional por Independientes por RN. Otra pregunta, Gonzalo. Se ha hablado mucho de una constitución en que se van a exigir muchos derechos, lo que implica que se puede judicializar muchos temas como el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, pero que no son posibles cuando sería lo más importante una constitución mucho más corta con puntos claves, independencia del Banco Central, Fuerzas Armadas, etcétera, cosas más cortas, ¿no es cierto? Derecho a penas, a indultos, etcétera, pero lo largo que vayan las leyes, pero parece que la gente no entiende eso y cree que las constituciones son las que deben garantizar todo, cuando deberían ser las leyes las que finalmente se van haciendo leyes para esto, para lo otro, y se va garantizando entonces la seguridad, la tranquilidad, el camino del republicanismo, etcétera. La gente no entiende que esto es republicanismo puro. No estoy hablando de Partido Republicano, estoy hablando de lo que es una república, lo que han sido nuestras tradiciones. ¿Qué crees tú frente a eso? Mira, yo estoy muy de acuerdo que la Constitución debe contener los principios, ¿no? Las aplicaciones ya le corresponde a las leyes, porque van tomando en cuenta las distintas circunstancias. Los principios son los mismos, pero las circunstancias cambian y por lo tanto la aplicación va cambiando también, ¿no? Y eso hace que las leyes tengan más movilidad, ¿no? Tratar de ponerlo todo en una constitución es absolutamente absurdo. Fue un poco lo que pasó la vez anterior. Sí, yo creo que hay 2 puntos cuyas bases deben quedar muy claras en la Constitución. Por una parte, la seguridad, el derecho a la seguridad ciudadana, ¿no? A no vivir bajo el imperio de la delincuencia. Eso es fundamental, ¿no? Si no hay eso, no hay sociedad política, se acabó. Simplemente cada uno va a tener que ir a arreglárselas con sus propias uñas. Y eso significa dotar, como decíamos recién, a nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, de un estatus constitucional de máxima importancia y a la vez dotarlos del equipamiento, del personal, de la preparación y del respaldo político necesario para que cumplan cabalmente con su misión.
Ese es un punto. Enseguida, el crecimiento económico, ¿no? Nosotros nos podemos llenar la boca de estos derechos de los demás allá, qué sé yo, la vivienda, la salud, la educación, las pensiones, etcétera. Oye, pero si no disponemos de recursos para satisfacerlo, estamos perdidos. Entonces, es menester, de algún modo, sentar las bases de un orden económico que sea capaz de generar los recursos que nos permitan a todos después llevar una vida humanamente digna, ¿no? Y para eso es para lo cual no tenemos ninguna necesidad de mirar lejos ni buscar, digamos, en teoría difícil la solución, sino que tenemos que mirar nuestra historia reciente. Chile tuvo 40 años de un crecimiento realmente impresionante, espectacular, y que se distribuyó, a pesar de lo que se dice, entre la enorme mayoría de chilenos, ¿no? Eso fue lo que hizo que nuestro país fuera grande y llegara hasta ser la cabeza del continente. Y eso lo hemos abandonado por razones absolutamente demagógicas e ideológicas, ¿no? Necesitamos volver a una estructura económica que haga de la libertad personal, del emprendimiento, de la responsabilidad de cada uno, la base del crecimiento. Mire, el ejemplo más claro es el de las pymes. Tenemos más de 1 millón de pymes en Chile, ¿no? Y son ellas las que generan el empleo y la riqueza de la cual después disfrutamos todos. Pero eso se logra a base de un tremendo esfuerzo de las personas, ¿no? De sacrificios a veces inauditos, de angustias muy grandes, ¿no? Por el éxito del emprendimiento. Bueno, nosotros tenemos que respaldar eso como base para el crecimiento económico, ¿no? Y de ahí, entonces, entrar a servir estos derechos, ¿no?, de las personas. Pero yo tendría que hacer una observación final en esto, ¿no? Porque los socialistas que hablan mucho de estos derechos, al final, ¿cómo los proporcionan? Los va cortando. Ellos lo entregan en un ítem del presupuesto, ¿no? Y después el gobierno entrega una casa, entrega salud, entrega educación. La persona pasa a ser un subordinado completo del gobierno, ¿no? Va a depender de la voluntad de los que gobiernan, porque si incurre en cualquier distanciamiento, bueno, le van a cortar la llave nomás, ¿no? Entonces, la gente como que no entiende. Yo soy partidario de que esa riqueza que se crea dentro del país vaya directamente a las personas, sin pasar por el Estado, ¿no? El Estado recoge impuestos, tiene gastos, por supuesto, pero todos estos otros servicios es mejor que cada persona sea agente de su propio progreso, ¿no? Claro. Mire, el Estado saca para hacer hospitales recursos del país a través de los impuestos. Yo prefiero que esos recursos queden en el país y de la mano de cada uno de sus titulares vaya después a los distintos servicios, ¿no? O en todo caso lo que ha sido el sistema de los colegios particulares subvencionados, ¿no? En que el Estado pone la subvención, la parte importante del financiamiento, pero la gestión la ponen los particulares, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme. Ahora vemos los liceos emblemáticos cómo están en una situación dramática, deplorable, ¿no? Y los papás quieren sacar a sus hijos de ahí y llevarlos a los colegios subvencionados, particulares subvencionados, ¿no? Y yo creo que eso también lo tenemos que robustecer. ¿Cuáles serían tus principales puntos que tú defenderías? O sea, yo creo que hay alguna concentración de puntos, porque aquí has hablado de un montón de cosas que me parece interesantísimo a defender. O sea, todo lo que tú has hablado yo como ciudadana común lo encuentro perfecto para marcar un voto, digamos. Pero, ¿qué es lo que más te gustaría defender? O sea, no, pero ¿dónde mira, está tu mucho fuerte? más de lo que he hablado ya es difícil, ¿no? Porque en primer lugar, vuelvo, el tema de la seguridad y la importancia de las Fuerzas Armadas. Perfecto. En segundo lugar, el crecimiento económico, ¿no? Indispensable. En tercer lugar, la familia. Mira, ha sido muy impresionante advertir o recibir la noticia ahí cuando nos hablan de los crímenes, delitos, robos que se cometen ya casi a diario. A diario. Cómo participan ahí una cantidad enorme de jóvenes, ¿no? De menores de edad y de niños aún. Bueno, ¿qué pasó con las familias? ¿Dónde estaban los padres? ¿Cómo transcurrió la niñez de esa gente que terminaron todo en manos de la delincuencia, ¿no?
está bien combatir la delincuencia, pero hay que tratar de combatirla antes, ¿no? Antes de que la persona se haga delincuente. Eso es una importancia capital. Y para mí, en ese sentido, la familia sigue siendo el núcleo fundamental donde los hijos reciben las bases de su formación, y por lo tanto el Estado necesita darle a la familia todo una protección, un apoyo realmente muy importante que debe partir en la Constitución. Mira, y enseguida el tema de la descentralización, ¿no? Eso es muy importante. Encuentro yo que es muy importante, que nos hace falta mucho, nos hemos quedado muy atrás, porque se entiende por descentralización solamente la que es administrativa o política. O sea, la administrativa, que ya, bueno, hay varios trámites que no es necesario ir a Santiago a realizarlos como antes. O política, bueno, estamos eligiendo un gobernador regional o cosas por el estilo. Pero la descentralización tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y tomar sobre todo al mismo sector privado, ¿no? Que está concentrado en la capital y que requiere abrirse y volver a las provincias. Especialmente yo me refiero aquí a Valparaíso, ¿no? Nuestra ciudad. Durante el siglo XIX, tan perdida que está. Hasta 1930, Valparaíso fue la capital empresarial de Chile y sobre todo la capital del comercio exterior. Y cuando Chile en 1930 se decide por una política que llaman de reemplazo de las importaciones, para lo cual se levantan unas barreras arancelarias enormes y el país se aísla del mundo, bueno, ahí se produce este centralismo que va a arruinar sobre todo a los puertos y sobre todo Valparaíso. Aquí era la capital del comercio exterior, un montón de empresas tuvieron que cerrar, otras se tuvieron que ir a Santiago, donde ahora se hacían los negocios. Entonces necesitamos que la Constitución ponga como principio que la descentralización vaya también al sector privado, ¿no? Y eso que se haga a través de incentivos tributarios, etcétera. ¿No? Vamos a una pausa musical, estamos con Gonzalo Ibáñez y ya volvemos. Gonzalo, respecto a la descentralización, ¿tú crees que hay opciones de que eso sí suceda, digamos, así de fácil? Porque tal como dices tú, la administrativa ha sido más fácil, por así decirlo, pero la económica, que es lo que la gente clama, lo que la gente pide, lo que se necesita, en verdad, porque la gente está pidiendo mi plata que yo genero aquí, que me quede acá, y que no vaya a Santiago, que crece, se ve una ciudad maravillosa, y aquí mientras tanto nos estamos cayendo a pedazos. Valparaíso, sobre todo, Viña, que va por las mismas. Lo único que pareciera que en esta región está creciendo un poco sería, no sé, Concón, pero el resto da pena verlo. Sí, mira, sí, yo creo que es importante eso de la redistribución de impuestos, pero sobre todo, oye, mira, si el sector privado en Santiago es gigantesco, ¿no? Es el 90% de la centralización es privada. Y lamentablemente se fue todo a Santiago, y tú hablas desde 1930, y yo te digo, imagínate, han pasado casi 100 años, y seguimos peor. Bueno, entonces ahora hay que apretar la mano, no sé cómo, pero hay que buscarle el cuerpo a la breva. Estado subsidiario versus Estado solidario. Eso, desde luego. No versus, sino la solidaridad. Para que haya solidaridad tiene que haber subsidiariedad, si no se generan recursos. Entonces Estado social, porque la gente en realidad algo está clamando que no quiere la subsidiariedad, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú eso? Yo no, mira, para mí está muy claro. O sea, perdón, estamos en... Sí. Ah, ya. Mira, yo lo veo muy clara la relación, ¿no?, entre subsidiariedad y solidaridad. La solidaridad, para practicarse bien, necesita recursos, nuevamente. Y para que los recursos se produzcan, es menester que la iniciativa la tengan los particulares. Exactamente. ¿No? El gobierno que se dedique a gobernar, pero no que trate de reemplazar a los particulares. Vemos el desastre que eso es en la salud y en la educación pública. Y ahora quiere entrar en la explotación minera, ¿no? Todo eso es un fracaso. Por lo tanto, la subsidiariedad, que nos dice que las personas tienen la iniciativa y deben ejercerla, ¿no?, y el Estado entrar a reemplazarla solo cuando se produzca una emergencia, cuando hay una necesidad, etcétera, pero no habitualmente. Eso es un principio esencial
para generar recursos con los cuales después se puede hacer solidaridad. Pareciera que en la última NADE, la verdad que el presidente estaba bastante de acuerdo con los empresarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, 10 minutos más tarde sale y dice que el litio tiene que ser la mayoría del Estado. Bueno, entonces, eso es una contrapartida, es una configuración extraña. Mire, eso es una mentira, desde luego, porque no va a ser de la nación. Todo es de la nación. Lo que pasa es que para los efectos administrativos y de buena gestión se crea la propiedad, ¿no? En virtud de la cual las personas tienen un poder para administrar un sector de los bienes. Y eso ha sido la clave del éxito. En la medida que el Estado quiera él asumir esa gestión, vamos derecho al fracaso. Eso lo vivimos en Chile durante 70 años y no hay para qué repetirlo. Y lo vivió el mundo durante un siglo completo. Parece que el gobierno no lo quiere ver, lo que es lamentable. Porque las cosas pasan a ser de dominio de los que tienen el gobierno. Mira, el ejemplo más claro al respecto es el de la llamada dictadura del proletariado, ¿no? Que era el ideal marxista. ¿Qué fue cuando los marxistas llegaron al poder? ¿Qué fue esa dictadura? Una dictadura contra el proletariado, ¿no? O sea, nunca el proletariado estuvo peor que cuando gobernó una dictadura en el nombre de ellos. Era toda una enorme mentira, ¿no? Era la cúpula del Partido Comunista la que se imponía por sobre todo y asumía una representación falsa, por supuesto, de esos sectores proletarios, ¿no? Y eso va a pasar aquí. Aquí nos dicen, oye, no, es que el Estado reserva para Chile el dominio del litio. Oye, sí, eso se lo reserva para los que tengan el poder, pero no para el resto del país. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias. Estamos con Gonzalo Ibáñez Santamaría, recordemos aquí en nuestro programa Revelando el día lunes. Gonzalo, ¿qué pasa con los estados de excepción constitucional? Hay quienes sugieren que para enfrentar el crimen organizado sería conveniente entregar un quinto estado de excepción. ¿Qué crees tú respecto a eso? Porque la gente está preocupada por el tema de seguridad, de la infraestructura crítica, etcétera, etcétera. Pareciera que da un paso medio adelante, pero se retracta después. Obviamente que vivimos al margen de las definiciones legales, vivimos en una situación de emergencia, ¿no? Nadie puede creer que como está desbocada la delincuencia y la inseguridad, esto sea normal, ¿no? Es absolutamente excepcional y de algún modo tenemos que tomar el control de eso, ¿no? Yo creo que sí, que es muy importante en distintas partes del país ya adoptar medidas que son excepcionales. Más drásticas, claro. Y que le entreguen a las Fuerzas Armadas y a la policía, digamos, la mantención del orden público dentro de esas localidades, ¿no? En situación de emergencia, o sea, con reglas especiales. Obviamente vamos a tener que pasar por una etapa de restricción de libertades, pero es necesario para manejar esto, ¿no? Y lograr el objetivo, digamos, lo que queremos. Ahora, esto que estamos viviendo ahora no es fruto de la casualidad ni de ningún otro factor, sino que es fruto de del hecho de que quienes ahora nos gobiernan fueron los que provocaron esta violencia, los que la respaldaron, la fortalecieron y al final la indultaron, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Las Fuerzas Armadas y Carabineros quieren salir a cumplir con su tarea. Mira lo que le ha pasado a Carabineros. Por y favor. Cuando por fin detienen a un delincuente, resulta que el que va detenido es el carabinero y el delincuente se va libre. Entonces, estamos viviendo en un mundo al revés y eso es lo que le ha dado alas a la delincuencia. Por lo tanto, la principal camino de solución pasa por el gobierno, ¿no? Y yo veo muy difícil que los que actualmente nos gobiernan cambien. Van a cambiar de palabra, pero no de hecho, ¿no? Entonces tenemos nosotros como país que organizarnos para resistir esta situación hasta que podamos cambiar de gobierno, ¿no? Defensoría de las víctimas. Tú hablas de un punto importante. En este país parece que se defienden al victimario, pero no a la víctima. ¿Qué pasa con las víctimas de este país? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que las víctimas requieren una especial defensoría. Siempre se ha pensado
que la Defensoría corre por cargo de los fiscales, ¿no? Pero es distinto, ¿no? El fiscal está viendo un conjunto de temas, de procesos, está en otra. En cambio, la víctima, que tiene un interés claro, preciso y conciso, requiere un defensor propio, ¿no? Y que ese haga trabajar a los fiscales, digamos, para dar solución a los delitos, ¿no? En estos momentos no hay, los fiscales no tienen contraparte, ¿no? Ellos hacen un poco lo que estiman conveniente, y después, bueno, si la víctima está contenta, bien, y si no, que se la arregle por su cuenta. Pero ¿cómo puede ser eso posible? O sea, la gente se pregunta, ¿cómo hacemos, cómo es eso posible en un país como el nuestro, que anteriormente fue tan diferente, que efectivamente en las constituciones anteriores se planteaba una defensa así, pero ahora parece que la víctima no tiene defensa? No tiene. No. Y sobre todo no las tiene en estas circunstancias. Pero fíjate, mira, ¿cómo no va a ser impresionante durante el estallido del octubrismo, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente sufrió en sus derechos, ¿no? Pensemos en la gente que quedó sin movilización cuando se destruyó el metro. Más de 2 millones de personas, ¿no? ¿Y quién se preocupó de los derechos de ellos? Nadie. ¿Quién se preocupó precisamente de las pymes cuando eran objetos de saqueo, ¿no? En Valparaíso, la calle Conde aquí fue entera saqueada. Una vergüenza. Una cosa tremenda. Nadie los defendió. Entonces, yo creo que, y además no solo eso, sino que se niega que estas víctimas tengan derechos humanos. Los derechos humanos solo lo tienen los delincuentes, ¿no? Es una cosa... Mira, los mismos carabineros que han sido procesados... Uy, qué vergüenza eso. Oye, ¿quién los defiende? Por Dios, hasta pierden el sueldo por esto, dejan la institución. Entonces, necesitamos armar un buen sistema de defensa de víctimas. Sí, porque está claro que ya Carabineros entra cada vez menos contingente, y la verdad que este país lo que necesita es más carabineros, si no se van a empezar a crear guardias civiles especiales en los municipios, guardias civiles especiales en las regiones. La verdad que si no, va a ser una cosa que alguien va a tomar las armas, y seguramente no va a ser el pueblo común y corriente, sino que van a crear instancias intermedias que nos defiendan. Así es. Porque ¿quién me defiende? Entonces es un tema muy difícil muy difícil de solucionar, pero que ¿tenemos salida antes de 3 años? ¿O tenemos que esperar 3 años más cuando esto ya sea un acabose, ya que no quede? Bueno, por eso es muy nada. importante lo que está en juego el 7 de mayo, ¿no? Tenemos que dar como país una señal potentísima del disgusto con el gobierno, ¿no? Por favor, este gobierno no puede, digamos, sentirse que está con las puertas totalmente abiertas para que se le hacer lo que quiera. No, el país ya tiene que estar en un estado de alerta, sabiendo que de este gobierno pueden venir barbaridades muy, muy peligrosas, ¿no? ¿Tú crees que este 7 de mayo se juega una especie de nuevo plebiscito? ¿O tú crees que este 7 de mayo ya es un borrón y cuenta nueva? Vamos a ver por un grupo de consejeros constitucionales que va a sacar adelante esto. Digamos, a todo evento tiene un cierto carácter de plebiscito, ¿no? Y hay que infligirle al gobierno una derrota estrepitosa, así como la del 4 de septiembre pasado, ¿no? Porque si no, no va a rectificar y el país va a ir de mal en peor. Así es que yo les vuelvo a insistir, ¿no? Por favor, todos concurran a votar el 7 de septiembre. Eso es lo más importante. Y a votar por quienes corresponde, es decir, por quienes estamos en defensa de una sociedad libre, de una sociedad de progreso, de respeto a las tradiciones, de libertad, y no los que quieren esta ideología que dieron curso al proyecto rechazado en septiembre. 7 de mayo, una fecha importantísima. Vamos a una suerte entonces del nuevo plebiscito, y hay que votar, hay que ir a votar lo más importante, y de otra forma infligirle, como dice don Gonzalo Ibáñez Santamaría, con quien estamos aquí en Radio Hoy, un nuevo tipo de derrota. Ojalá nos escuchen nuestros auditores, ojalá sea así. Pero en fin,
¿Qué pasa con la fragmentación del Parlamento? ¿Le preocupa tanto como a la Comisión de Expertos esta fragmentación del Parlamento? Sí, mire, yo encuentro que, a ver, yo fui parlamentario en la época del binominal, del cual perfecto, se le hacían muchas críticas por ser al contrario, ¿no? Impedía la fragmentación. Y yo creo que la historia va a terminar juzgando muy bien al sistema binominal, ¿no? Sobre todo en comparación con con el que le sucedió, claro, que ha atomizado el mundo político, ya cada uno se siente en el derecho de hacer su propio partido. Y claro, eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien al gobierno, no le hace bien al sistema político. De alguna manera tenemos que tender a partidos más grandes, más amplios, más poderosos. Claro, que los chicos se vayan uniendo, digamos. Claro. O sea, vayan buscando su protección en unos más grandes, y esa es la meta. Perfecto. ¿Y qué otros imprescindibles defenderías tú dijiste familia, dijiste seguridad, dijiste descentralización? Estas Fuerzas Armadas también serían, ¿no es cierto?, un imprescindible. Mira, los otros son ya temas más concretos. Pensiones, educación, salud. Ya, ¿no? Listo. Mira, siempre poniendo por delante lo que tiene que estar por delante, el crecimiento económico. Perfecto. ¿no? Si no, todo va a ser vana palabrería, ¿no? Y como les decía, yo creo que es importante que sean las personas agentes de su propio progreso. Las pensiones, por eso... las cotizaciones para pensiones tienen que ser de alguna manera mínimas y cada persona, digamos, ir pensando en su retiro y dotándose ella misma de un sistema, de una base para enfrentar esos años de retiro, ¿no? Ahora, yo creo que esa cotización mínima tiene que ser obligatoria, ¿no? Por supuesto. O sea, está bien que la responsabilidad por cómo van a ser nuestros años finales de la vida, esté en manos nuestras, pero el Estado puede obligar a las personas a hacer una parte de esa responsabilidad a través de estas cotizaciones. Nadie puede no tener un mínimo de pensiones al final de su vida. Después las puede mejorar por su cuenta, por cierto, pero ese mínimo tiene que existir. Ahora, ese mínimo, yo encuentro que, la decisión de quién lo administre, ese mínimo tiene que siempre pertenecer al cotizante, ¿no? Perfecto. Está por razón de ley o de contrato a largo plazo en manos de quien lo administra. ¿Y quién lo administra? Bueno, eso lo tendrá que decidir cada cotizante, ¿no? Perfecto. Tiene las opciones, digamos. Exactamente. Si quiere el Estado, el Estado que arme su propia centro de administración y lo haga lo mejor que pueda. Si no, los particulares. Yo creo que, a pesar de todas las críticas que se le hacen a la AFP, han sido un aporte muy importante para el país, ¿no? Así que, ¿tú crees que quebrarán las AFP con este sistema como vamos? Bueno, sí se... Porque la gente dice, yo prefiero que quiebren la AFP, pero la verdad es que hay que ponerle un poco de pensamiento, y de profundidad de pensamiento. Sería gravísimo. Imagínate cómo han crecido los aportes en manos de la AFP, cómo estaban ahí cuando se les retiró, ¿no? En cambio, en manos del Estado eso sería un gigantesco fracaso, ¿no? Por eso, en fin, parece preferible un sistema privado, pero por lo menos una alternativa privada para la administración de las pensiones. Y en salud y educación, como te decía, ¿no? El modelo de los colegios particulares subvencionados me parece súper interesante. Que el Estado, en vez de hacer la gestión, haga el financiamiento, pero la gestión particular, ¿no? Y compitan entre ellos y así hagan estos colegios que realmente son muy buenos. Seguramente muchos de nuestros auditores el día de hoy están viendo qué posibilidades tengo de sacar a mi hijo, a mi hija
de un colegio, digamos, público a uno particular subvencionado que me quede relativamente cerca de la casa, porque este sistema ahora de tómbola que te llega como 2 horas después de la casa, del lugar de habitabilidad propio, la verdad que es tremendo. Entonces, estamos en una disyuntiva muy difícil, pero la verdad que el hecho que la gente prefiera el subvencionado respecto al público, que era anteriormente lo contrario, porque la gente se iba al público, a liceos emblemáticos, liceos bicentenarios, que tanto éxito tuvieron. Claro. Ahora, mira, imagínate en lo que han terminado, ¿no? Claro. El sistema de salud, que tú acabas de hablar algo. Mira, yo creo que en el sistema de salud hay que tratar de repetir este éxito en el sistema de educación. O sea, un financiamiento estatal, pero una gestión particular. Perfecto. ¿No? Yo lo veo así, ¿no? Por Dios, esto de que el Estado tenga que hacer todo. Hospitales gigantescos, contratar médicos, personal, paramédicos, y preocuparse del estado de los edificios, eso es de loco, ¿no? Entonces es mucho mejor que eso lo tenga, la gestión la tengan los particulares y compitan entre ellos por ofrecer un mejor servicio, y así entonces yo creo que digamos, el ahorro de dinero sería muy, muy grande y se podría proyectar en mejores servicios. Claro, y por eso aumentan las clínicas, aumentaron las clínicas, ahora no sé, están casi por quebrar con este tema de las ISAPRES. El ideal es que si llega una persona a tratarse en un hospital, bueno, que lo deriven a una clínica particular y le hagan ahí lo que tengan que hacer. Los exámenes, claro. ¿Qué pasa, digamos, con todo lo que viene para adelante en tu gestión y todo lo que viene adelante con el país? Porque el país viene difícil, muy difícil para este presidente y su comitiva, ¿no es cierto? Y que defienden a viva voz todo lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú el futuro de estos 3 años que le queda al presidente? Mira, y a su gobierno, digamos. Desde el punto de vista del gobierno lo veo bastante pesado. ¿Por qué? Porque no saben gobernar, así de hecho, ¿no? Y por lo tanto al país también va a ser muy pesado. Claro. No contamos con gente dotada del mínimo de experiencia y de conocimiento para gobernar un país, ¿no? Y por eso de alguna manera tenemos que todos estar pendientes, nadie puede sustraerse de esto, ¿no? Yo creo que, bueno, para la política viene un momento muy importante, ¿no? Que el ideal hay que enfrentarlo bien. ¿Cómo lograr que el gobierno modifique su modo de actuar, ¿no? Se ponga sensato, razonable, deje las ideologías y se ocupe del país, ¿no? Eso va a ser el principio de la solución. Mientras eso no llegue, caramba, vamos a ir de mal en peor. Perfecto. Gonzalo, una pregunta que está en los medios, en el tema popular hoy. 40 horas y 500.000 pesos de sueldo mínimo. ¿Qué opinas tú al respecto de una y de otra? Mira, las palabras llenan todo, ¿no? Si se pueden pagar 500.000, magnífico, pero hay que ver el estado de la economía, ¿no? Porque muchas veces cuando uno establece esos niveles, por otro lado, por ejemplo, baja el empleo. O sea, se contrata mucho menos gente, ¿no? Porque ya ese precio ya se hace complicado. Entonces, yo soy partidario de que se fije en salario mínimo, pero de acuerdo a las condiciones de una economía. Si la nuestra está en condiciones de aceptar 500.000 pesos, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Pero tú crees que está, porque yo lo veo que no está. Uno conversa con gente, digamos, que tiene pequeña, claro, que tiene pequeña y mediana empresa, digamos, y la verdad que la gente dice, yo con esto tengo o que eliminar o que sacar automatizar. Trabajo, claro. Entonces eso está claro. Implica. Entonces el remedio sale peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos la regla. Si la economía del país soporta esto y al contrario le contribuye al crecimiento, bacanudo. Pero tú crees si que va a no, soportar, o sea, porque esa es la forma ideal que tú tienes, o sea, todos quisiéramos eso, porque no queremos que le vaya mal al gobierno, ni queremos que le vaya mal, pero lamentablemente eso no va a ser así. Bueno, yo no mira, tampoco me pongo en un escenario de futuro, hay que verlo, ya, pero obviamente perfecto. Soy bastante pesimista acerca de que todo esto pueda terminar bien. Ya, pero va a terminar mal en el sentido de que las empresas se achicarán, cerrarán empresas pequeñas y medianas o se automatizarán. Bueno, mira, si se automatizan, magnífico, claro. Magnífico. Si se empiezan a achicar porque no pueden pagar los sueldos, dramático, mal, negativo. Así es que
van a tratar de hacer ahorros por aquí y por allá, pero ya está, el margen es muy, muy estrecho, ¿no? Muy estrecho. Así que, no sé. ¿Será un presagio esto de un mayor mercado informal, comercio ambulante, posible hasta mercado negro, no lo sé? Pero ¿qué crees tú? Porque esto se ve con un mal presagio. Sí, mira, no sé que vaya a aumentar el mercado irregular en esto, ¿no? Lo que sí pueden aumentar son los desempleados, ¿no? Y esa gente puede ir al comercio ambulante. Al comercio ambulante. Yo encuentro que, claro, que esta medida se toma sin consultar la realidad, es fruto de la ideología, ¿no? Y mientras la ideología mande, esto va a ser muy peligroso. ¿Cómo se combate hoy el comercio ambulante? Porque tú pasas por las calles y cada vez más calles mira, está copadas, claro, digamos, por comercio ambulante. Está claro que buena parte del comercio ambulante o callejero viene de los flujos de inmigración, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que saber controlar la frontera, porque no solo viene este flujo de comerciantes irregulares, sino que viene el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico encuentra las puertas abiertas en nuestro país y, por lo tanto, por lo mismo se mete. Así es que yo creo que ahí hay un punto muy... ¿Se enfrentará eso en la constituyente? Perdón. ¿En el Consejo se enfrentará eso como tema grande, grave, porque viene la seguridad como tema? Sí, pero por supuesto la frontera, eso es indispensable. Indispensable que se trate no puede ser un tratamiento exhaustivo, ¿no? Pero sí los principios, ¿no? Probablemente haya que crear una policía de frontera. Claro. Porque no puede ser que el ejército esté dedicado a eso, porque no es lo suyo. Exactamente. Y la otra policía es más urbana, qué sé yo, más simple, pero la policía así de frontera es muy importante. Sí, porque las Fuerzas Armadas las estamos poniendo para todas partes y todas cosas, y si tuviéramos eventualmente un conflicto con el exterior que puede darse muy mal. Claro, estaría muy mal. Entonces la gente aprovecharía esa debilidad nuestra hoy para aprovechar algún flanco al descubierto. Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento que ese es el que deben profundizar y continuar. Las fuerzas policiales tienen otro. Ahora, hay situaciones en que están como sobrepuestas. Por ejemplo, la Araucanía. La Araucanía ya no es un problema policial, ¿no? Ya es un problema de Fuerzas Armadas, porque ahí hay grupos guerrilleros potentes, armados, y que le han declarado la guerra a Chile, ¿no? Entonces hay que ir a controlar eso. La policía también tiene su especialidad en las ciudades, qué sé yo. Pero ya este asunto de manejar la frontera es una cosa muy delicada. ¿Tú crees que la Araucanía tiene solución a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, o no tiene ya solución? No, sí tiene solución. Y como dijo un almirante por ahí, si nos llaman en 3 días arreglamos el tema. Así que solución tiene. Y por supuesto que ya a este nivel hay que llamar a las Fuerzas Armadas. Si la policía no es capaz de hacerle frente a estos batallones. Ejemplo clarísimo que el año pasado, digamos. Así es. Entonces la verdad que está muy difícil, el tema del narcotráfico es duro, es grande, es severo. ¿Qué más podríamos decir, Gonzalo? ¿Qué otra cosa te gustaría agregar a nuestro programa? Porque la verdad que yo tendría más preguntas, pero me gustaría que tú mira, yo agregaras creo que temas. hemos conversado bastante, le hemos puesto bastantes temas a nuestra gente para que medite. Yo simplemente decirle a todos que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos. Esto no es un problema nuestro, los candidatos, ¿no? No es solo. Es un problema de todos nosotros. Es indispensable dar señales en estos momentos ciudadanas de la preocupación en que estamos respecto del país. Y una de esas señales es la Convención Constitucional, dotarla del personal, de los miembros que sean capaces de sacarla adelante, y que también sea un llamado de atención al gobierno acerca de que no se van a aceptar más tanta barbaridad como viene de allá, y que por eso tiene que haber un castigo a los candidatos del gobierno, ¿no? ¿Y tú crees que el 7 de mayo sería eso? ¿Podría ser eso? Eso es, no, tiene que tener un castigo. Aquí ya vemos dos grupos que estamos separados por diferencias muy grandes, ¿no? Nosotros que queremos la paz, la libertad, el Estado de Derecho, ¿no?
y al frente un grupo que quiere subvertirlo todo, aunque sea por la violencia, y que no le interesa la paz, sino que el poder. Entonces, realmente el país tiene que ir eligiendo. Y el último tema, así antes de terminar, Gonzalo, la mujer. ¿Cómo ves tú la mujer en la probable constitución nueva? ¿Cómo lo ves tú en el tema de que esté una constitución? ¿O más bien tiene que ser leyes? La mujer, por supuesto, está de pleno derecho en el mundo jurídico y político de un país. Me gusta mucho abrirle las puertas, por ejemplo, a la integración, a órganos como esta Comisión Constitucional. Lo que no me gusta a mí en esto, no tengo ningún problema en aceptar que los candidatos sean parejos, o sea, tantas varones como tantas mujeres. Perfecto. Pero después creo que el voto siempre tiene que valer lo mismo, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo Ibáñez Santamaría, de haber estado hoy día lunes con nosotros en nuestro programa de Revelando, auspiciado por Asofar. Se despide usted, María Eugenia Martini, quien les habla, y hasta el lunes subsiguiente, en verdad. Muchas gracias, bien, Gonzalo. Gracias a ustedes, pues, estimados auditores, por la paciencia. Y ya saben, tienen una tarea importante por delante. Recuerden, el domingo 7 de mayo en la región de Valparaíso, E20. Eso, lo más importante, el número, E20. E20. Muchas gracias, Gonzalo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.